Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira la reflexión de hoy nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los declaró libres de culpa. Y a los que declaró libres de culpa, les dio parte en su gloria. Es palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo nos regala un bello texto para nuestra edificación personal. Nos remite indirectamente cuando nos habla del amor del Espíritu Santo por nosotros y cómo este Espíritu ruega ante Dios constantemente por cada uno de sus hijos. Nos hace pensar en los primeros versículos del libro del Génesis, donde se nos enseña que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas ordenando la creación, otorgándole sentido a la creación, llenando la creación en su totalidad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros somos templos de ese Espíritu, elevando nuestra dignidad a un punto realmente notable. Me pregunto cuántos de nosotros pensamos constantemente en este honor de ser considerados como templos del Espíritu de Dios. Obviamente esto pasa por nuestra opción. Jesús y la Biblia nos enseñan constantemente que el Espíritu de Dios quiere hacer habitación en nosotros. Y me parece importante considerar a partir de la lectura de este texto esa posibilidad cotidianamente. Entendernos como seres que tienen la oportunidad de establecer un contacto profundo con el Espíritu del Creador. Ahora, existen tantas experiencias distintas, diferentes, que pueden sintetizar esto. Yo recuerdo a mi madre, sus enseñanzas, su buen humor, y cómo, a pesar de que murió hace más de 30 años, en mi memoria ella se vuelve a ser presente. Y en la memoria se establece y me hace pensar y me hace recordar sus enseñanzas. Y esas enseñanzas afectaron mi ser. Y las palabras que mi madre me regaló se han hecho parte de mí, del recuerdo, del pensamiento, han pasado a integrar parte de mi ser integral en cuanto a organismo. Por lo tanto, las palabras que recuerdo de mi madre me hacen sentir. Y siento orgánicamente, siento también con el cuerpo, no solo con la mente, sino que también con el cuerpo. Se transforma en una señal que el cuerpo recibe. Eso a partir de la experiencia de mi madre. A partir de nuestra experiencia con Dios, cada uno debe tener un momento que recuerda esta presencia de Dios más que otros. Y seguramente esa presencia dejó una huella en nuestra mente.
y por lo tanto también una huella en nuestro ser íntegro. También podemos somatizar la presencia de Dios y así ella se realiza y se materializa. Y a partir de ese hecho nos mueve a actuar de acuerdo a su voluntad. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, lo estamos haciendo presente. Cuando invocamos el Espíritu Santo, lo estamos haciendo presente y nos estamos volviendo a conectar con Él. Y esos recuerdos tienen un significado para nosotros. Y esos recuerdos se realizan en nuestro ser, porque lo podemos volver a sentir y podemos también volver a pensar en Él. Hay la razón y nuestro sentimiento, nuestro soma, nuestro cuerpo también lo recibe, lo ancla. Me parece importante recordar esto. Nosotros podemos recibir, así como cuando recibimos un recuerdo de alguien que amamos y nos afecta también en nuestro cuerpo, nos hace sentir, revela una sonrisa, nos hace actuar de acuerdo de una manera específica. El recuerdo de un ser amado nos conduce a una acción, a pensar, tal vez a reír, tal vez a llorar en el recuerdo, pero produce un efecto. Así también el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, también produce un efecto que deberíamos considerar. Cada vez que tenemos pensamientos que tienen que ver con la ética básica cristiana, con la buena voluntad, con la bondad, con pensamientos nobles, es el Espíritu de Dios que nos está afectando, nos está invitando a recibirlo. En la medida que esos pensamientos nos hacen y nos inspiran a acciones determinadas, estamos en contacto con el Espíritu de Dios. Y creo que eso es algo muy importante de considerar. Vale la pena apreciar esos momentos, porque en esos momentos el Espíritu de Dios está en nosotros y está en contacto con nosotros, cuando nos sentimos y somos capaces de realizar acciones nobles que tienen que ver con la ética que Jesús enseña. En este texto se nos enseña que el Espíritu Santo ruega por cada uno de nosotros ante Dios. Es un ruego constante, porque la preocupación de Dios por nosotros es constante. Y eso lo podemos pensar, entender y sentir. Y eso puede afectar nuestra vida. En el texto se nos enseña, dice que tal vez no estamos orando correctamente, y es muy posible. Nuestra oración debe estar centrada en el Padre Nuestro y en aceptar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Dios conoce nuestras necesidades y lo que Jesús impulsa en primera instancia es aceptar la voluntad que Dios ha estampado en nuestro, como guía, como camino de nuestra vida. A través de su amor, Dios dispone constantemente nuestro bien. Y ese bien se revela en que quiere que seamos como su Hijo, hermanos de Jesucristo. Eso es algo muy grandioso, la posibilidad que nos entrega de ser parte de su familia íntima, ser hermanos de Jesús y entender que Jesús es el primogénito de lo que todos los demás podemos llegar a ser. Eso es algo grandioso que por lo menos en lo personal me toca, me afecta, y no solamente de manera abstracta, sino que también de manera muy concreta. La bondad que Dios quiere para con nosotros, según el texto de Pablo, también se manifiesta en que Dios nos llama constantemente. No importa el momento que estemos viviendo, más aún si estamos lejos de Él. Dios nos llama constantemente. Es importante escuchar su llamado y darnos cuenta de la importancia que tenemos para Él. Dios nos demuestra su amor a través del acto sacrificial de Jesús en la cruz, que nos hace justos. Dios nos hace justos en Cristo para que podamos presentarnos ante Él sin miedo, sino que llevando adelante los
actos de Jesús por nosotros y presentándoselos a Dios, podemos llegar a ese punto de nuestra existencia tan fundamental sin temor y en plena confianza en nuestra trascendencia. Dios nos ama tanto que comparte su gloria con nosotros, la gloria de la resurrección y la gloria de la vida eterna. La presencia de Jesús nos orienta en este sentido. La presencia de Jesús es la primicia de lo que va a suceder con cada uno de nosotros. En la medida en que aprendemos a entregarnos al Espíritu de Dios, en la medida en que aprendemos a entregarnos a la palabra de Dios y en la medida en que aprendemos a integrar el bien que Dios quiere para nuestras vidas. Cada uno de los momentos en que pensamos en Dios, cada uno de los momentos en que actuamos de acuerdo a lo que Dios desea, son momentos en que el Espíritu Santo está actuando con nosotros. Cada vez que nos enfocamos hacia Cristo, es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Y es importante tornarnos conscientes de ello, porque el Espíritu Santo actúa todos los días en nosotros. No es algo lejano, no es algo para mañana, sino que es algo que se realiza en todo momento. Y le pido a Dios que ilumine nuestra sabiduría, nuestra mente, nuestro espíritu, para apreciar los momentos en que nos acercamos a Él, aunque sean pocos. Cada momento en que nos acercamos a Él es el Espíritu Santo el que nos está guiando y se está haciendo presente concretamente en nuestras vidas. Nos invito a considerarlo, a valorizar esos momentos y a entender que Dios jamás nos deja. En ese espíritu les dejo mi mejor deseo y que Dios nos bendiga siempre. Amén.